El doctor Alejandro Álvarez Bejar es profesor titular de tiempo completo, adscrito en la licenciatura al área de Economía Popular y en el doctorado de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México al campo del conocimiento de Economía Internacional. Es economista con estudios de maestría en estudios latinoamericanos, doctorado en sociología. Además es docente desde hace 45 años. Profesor visitante en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, en la Universidad de Montreal, en la Universidad de Barcelona, en la Universidad de California San Diego, en la Universidad Internacional de Andalucía y en la Universidad de Sonora. Actualmente trabaja temas de economía mexicana, integración económica en América del Norte, crisis económica y restauración capitalista, energía y cambio climático. Miembro fundador y redactor de la revista Punto Crítico y del semanario Corre la Voz. Miembro del Comité 68 Pro Libertades Democráticas. Miembro de la Coalición Trinacional en Defensa de la Educación Pública. Miembro de la Sociedad de Economía y Pensamiento Crítico Latinoamericano. Miembro de la Academia Mexicana de Economía Política. Miembro de la Red de Estudios de la Economía Mundial. Coautor con Frank Ackerman, Gordon Laxer y Ben Bishop del reporte NAFTA 2.0. Autor, coordinador y coautor de varios libros, de capítulos en libros y artículos especializados en revistas nacionales y del extranjero. Su libro más reciente, Cómo el neoliberalismo enjauló a México, el contexto de los siglos XX y XXI y la alternativa de un ecosocialismo democrático, fue publicado en el 2018 y es la más reciente obra del doctor, que es precisamente el tema de la conferencia del día de hoy. Y sin más preámbulo, le damos la bienvenida al doctor, le cedemos la palabra y le agradecemos. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar quiero agradecer a Horacio que haya tenido la iniciativa de organizar un homenaje para la chata Campa, incluyendo una discusión sobre un material que hace un recuento sobre la historia de la aplicación del neoliberalismo en México, porque creo que el sentido de esto es muy adecuado para recordar a la chata de una manera como a ella le gustaba referirse, digamos, entrando a discutir problemas actuales, etcétera, y ubicar su trabajo, su vida, etcétera, en la misma corriente en la que nos seguimos moviendo. Entonces esto realmente me parece que es una oportunidad maravillosa de evocar una figura emblemática en muchos sentidos, ahorita me voy a referir a eso, y abrir un espacio para reflexionar sobre los problemas que estamos enfrentando, o que venimos enfrentando desde hace un rato. Una primera cosa, se decía que la chata era extremadamente sencilla y no era partidaria de los homenajes en vida. Este es un primer tema que me gustaría plantear. Para mí fue también, pues, motivo de enseñanza y de aprendizaje el contacto con ella. Cuando se discutía, después de que los dirigentes estudiantiles del 68 salieron de la cárcel, después de todos los incidentes y accidentes y violencia que se vivió en junio del 71,
un poco más adelante se planteó el asunto de que fuentes del gobierno decían que querían organizar un homenaje a los líderes del 68. Y ella fue la primera que dijo, no, todavía falta mucho para que demuestren en vida si vale la pena que les hagan algún homenaje. Bueno, pues eso les da una idea, ¿verdad? La sensibilidad frente a dos temas. Uno, el problema de pues, que hace falta una vida de lucha para merecerlo, pero lo otro es que el arma más poderosa del régimen ha sido la adulación. Y con la adulación le pueden romper la cabeza a todo movimiento de oposición. Esta es una enseñanza tremendamente importante y creo que era parte de los aprendizajes esto que uno recoge en la lucha y en la vida cotidiana. Era una mujer fuerte y frecuentemente chocaba, porque del otro lado, si había un mínimo grado de machismo, pues esto se volvía en un, ay, esta vieja mandona, que era un elemento de choque muy frecuente, pero al mismo tiempo una mujer muy sensible con la música, sensible con la literatura, sensible con la danza, sensible con las artes. Mi primer acercamiento con ella me llevó a recoger una identidad casi inmediata, pero aparte que era en ese momento la compañera de mi primo Raúl. Me hace la pregunta, bueno, ¿y qué cosas lees? Pues me gusta leer, pero ¿y qué cosas lees? Bueno, mira, pues acabo de leer el libro de René Roland que se llama Juan Cristóbal. Es una maravilla, y ahí explicamos ya de una manera muy fácil. Realmente el asunto de compartir esto era muy importante. Una cosa que era sorprendente es que, aunque no hablaba mucho de eso, pero bueno, pasó una parte de su vida de joven correteaba la familia. Y no solo eso, sino que entraba la policía y destrozaba media casa y rompían los libros y tiraban buscando quién sabe qué archivos y cosas. Nunca perdió el humor. Podía vivir a carcajadas de todo lo que se le pegara la gana, y eso realmente era de una vitalidad extraordinaria. Era muy valiente. Al final, cuando tuvimos la celebración del 50 aniversario del movimiento 68, se puso su camiseta de sobreviviente de Tlatelolco, porque le tocó estar en la plaza de las Tres Culturas cargando a Manuela cuando empezó la balacera. Toda su vida fue comprometida y no era prácticamente difícil oírla hablar de su pedigrí político de izquierda, por el papá y la mamá. Nunca hablaba de lo que le preocupaba, de las cosas, etc. Siempre estuvo clara de que su lugar se lo tenía que ganar ella cuando quisiera. Punto. Bueno, pero de hecho en eso también pues fue una estudiosa de la realidad, estaba preocupada. Bueno, fíjense cuántas cosas podemos sacar de la vida de una gente que luchó sin estar buscando que le reconocieran, que le hicieran, sino luchando con la gente que estaba movilizada, preocupada con las mismas cosas. Yo creo que ese es el ejemplo y lo que vale la pena evocar aquí cuando estamos en esta reunión. El compromiso, también esto hay que decirlo, era, en primer lugar, con el país, el compromiso con la industria petrolera, el compromiso con su familia
no solo con sus padres, sino con sus hijos, con su pareja, etcétera, y el compromiso con los trabajadores. Abraham refirió una cosa que es muy importante en la cuestión de la CEMED. La chata era una de lo que he leído, porque eso no lo viví yo, aunque tengo ganas también, yo no estaba todavía participando entonces, pero pues fue fundadora de la CEMED y partidaria de la alianza de los estudiantes con los trabajadores. Y es un asunto muy importante cuando lo que tenemos es la digamos, irrupción de un individualismo exacerbado. Todo el mundo quiere destacar, todo el mundo quiere colgarse medallitas, etc. Y ella andaba en sentido contrario. Bueno, eso es, digamos, de las cuestiones que me parece que para un colectivo como este debería ser fuente de inspiración. Dedicó muchísimo tiempo a su investigación, a su formación y en particular el desarrollo de la tectónica de placas trabajada en el estado de Guerrero. Tiene un artículo extremadamente importante que está entre los trabajos más citados de los científicos mexicanos en los índices de citas de investigadores internacionales. Y era difícil que hablara de eso como una prueba de calidad, ¿verdad? Tenía su visión. Ese asunto pues se dice rápido, pero si un día se pudiera ver en dónde andaba metida haciendo trabajo de campo y realmente entregarse. Era una cosa y era 3 semanas, un mes, etcétera, de estar duro y duro todos los días viviendo en campamento como mujer. No se olvide, porque ese también es un problemón ahí, porque ni los ayudantes, a veces ni los ingenieros, ni nadie quiere ceder al asunto de, bueno, y aquí ahora nos salió aquí la doña a regañar o lo que fuera. Bueno, ese asunto también le llevó a fundar instituciones. En Pemex hizo el laboratorio de geología de yacimientos. En el caso de la Universidad de Guerrero, un instituto de instituciones científicas de la UAC. O sea, le entraba parejo a las iniciativas con la idea de formar gente, de ayudar, de desarrollar y de apuntalar instituciones que estaban conectadas con los intereses populares, cualquiera que fuera el punto. Bueno, pues como ven, es una oportunidad increíble evocar, porque su papá era de aquí. Digamos, ese es también otro de los puntos centrales, no solo como dijo Horacio, el dirigente de izquierda más sólido que tuvo el movimiento obrero en la historia moderna o contemporánea de México, que pagó pues su entereza con 12 o 13 años de cárcel, ¿verdad? Este es un asunto. Ahora, pues claro, Valentín es una personalidad, pero cuando estaba en la cárcel era un apestado y había que irlo a ver, y había que llevarle las cosas, y había que estar apoyándolo, etc. Y eso es donde se fragua a la gente que sí tiene madera para cambiar las cosas como bien. Bueno, entonces, yo en lo personal tuve cercanías, tuve distanciamientos, tuve a lo largo de una vida, pues ya se imaginan que uno tiene en qué coincidir y en qué discrepar y demás. Sin embargo, para mí también fue fuente de inspiración de muchas cosas, y en un punto muy especial compartimos cercanía a propósito de la problemática de Pemex
del asunto de la política energética del régimen y de las preocupaciones con la deriva que veíamos que estaba viviendo. De hecho, yo le pedí en algún momento, cuando estaba trabajando en temas de energía, dije, oye, pues me gustaría que metieras a circular con los ingenieros de construcción del 17, que era el grupo de ella, ahí en Pemex, el material. A ver, dámelo. Dije, no, pues sí, está bien, velo y lo lees y demás. No era censura, nomás era precaución, decir, pues qué voy a andar pasando si no sabemos qué onda. Y estábamos muy cercanos y ella sabía lo que yo hacía, y etcétera, pero siempre tuvo ese cuidado de decir, no hay que hacer extensivas las cosas sin medir consecuencias. Y sobre todo con un grupo que seguía con mucho detalle la cantidad de temas relacionados con la energía y en particular el petróleo. Bueno, yo estuve durante un rato trabajando sobre este libro, que es el motivo de la presentación, que es un recuento de las políticas neoliberales como entraron en la experiencia mexicana, porque todas las experiencias neoliberales tienen un patrón igual, en términos de filosofía, en términos de orientaciones políticas, pragmáticas, pero ni todos se implantaron con la misma velocidad, ni han tenido la misma evolución. ¿Por qué? Porque todos lados hubo resistencias. Y entonces estos cambios pues, tomaron unas peculiaridades que diría yo nacionales. Y en el caso nuestro, pues yo un poco lo que tenía de preocupación era decir, bueno, esto sería el inicio del libro. ¿El libro para qué lo escribí? Bueno, me preocupaban dos gentes, dos tipos de gentes. Uno, los jóvenes que de repente llegan, entran en un ambiente y tenemos ahora una generación, por ejemplo, entran a laborar y la pregunta es, oye, ¿y ya te metieron el seguro? ¿Cuál seguro? Oye, ¿y ya te pagaron las vacaciones? ¿Cuáles vacaciones? Oye, ¿y tu contrato? ¿Cuál contrato? Pues me llaman y me quitan y me ponen y me hacen. Digo, bueno, pues esta generación entra a participar en el mercado laboral y no sabe nada. Y la agarran, ahora sí que en blandito, y le pagan una friega espantosa. Bueno, muchas de las cosas no sabe la gente qué ha pasado. Uno llega y se encuentra con que pues, así está la cosa y así es. Bueno, esa gente me preocupaba en especial. Es decir, pues hay que decir, mira, aquí vino cambiando esto así, esto tiene una historia, y no te creas que esto no se puede cambiar, sí se puede cambiar. Y el otro grupo era grupos que participaron en luchas, pero todavía no acaban de entender qué demonios pasó. Si les pongo un ejemplo, se van a dar cuenta de lo que estoy diciendo. Decimos, tenemos cerca de 200,000 desaparecidos, tenemos 45,000 muertos, tenemos 1,5 millones de desplazados, y no vivíamos en una dictadura como dicen que vive en Venezuela, ¿no? Con 1970 demandas en contra del ejército por violencia contra la población durante los operativos militares de combate al narco. Y la primera pregunta es, ¿y cómo venimos a parar en esto? Vemos cosas que son de horror, que nunca pensamos que iban a ocurrir, y nadie puede explicar. ¿Cómo se explican ustedes un camión retacado de cuerpos, un tráiler, paseándose por Guadalajara
y luego llega y casualmente se estaciona en Tlajomulco. Pues, ¿dónde andamos? ¿Qué país es este? ¿Qué pasó? Que hoy tenemos eso y estamos pasmados por la brutalidad de lo que está ocurriendo y nadie puede bien explicar, porque esto no es de ayer, esto no es de ayer, esto no es la semana pasada. Y entonces decimos, ¿cómo fue que venimos a caer? Bueno, ese tipo de preocupaciones, pues ¿saben qué? Vamos a hacer una historia, que sin entrar en demasiados detalles técnicos, ¿verdad? Se pueda reconstruir, se puede entender y puede explicar cosas y ayude a la gente a entender dónde está. Antes de empezar, me decía un compañero aquí de ustedes, bueno, pues los economistas oficiales, la corrupción ni piensan en ella, están pensando en el modelo, todo lo demás les vale, y entonces, bueno, ¿qué tenemos que hacer con esto? Pero bueno, yo, por ejemplo, en la cosa del libro, no hay ecuaciones, no hay cuadros, no hay gráficas, y me criticaron todos. ¿Cómo se te ocurre eso? Pues, si meto todo eso, la audiencia se me va a reducir así. Y para los expertos, pues no tengo que explicarles nada. Eso ya saben, y cínicamente están colocados del lado en donde quieren estar, porque así pasa. Entonces, este asunto les interesa que se los diga, porque para que vean cómo está el asunto del libro y cuál es el sentido. No hay ningún capítulo que tenga más de 22 páginas. Por ahorrar papel, no. Para que la gente agarre el argumento, lea ahora uno, le queda la cabeza trabajando y después agarre otro y luego así. Para eso están los capítulos. Entonces, no tienen notas de pie de página, no tienen, o sea, está planteado para facilitar el camino. Bueno, ya les dije que eso no quiere decir que el libro esté así sin ningún esfuerzo, hay que hacer un esfuerzo. Una de las preocupaciones que compartí con la chata Campa Uranga es que hay que estudiar la realidad. Ni modo, porque no es tan sencillo explicar qué está pasando. Y muy poca gente lo hace. Hay que estudiar. Y hay muchas maneras de estudiar. No hay que ir a la escuela, no hay que... Entonces, esto que estamos haciendo pues es una sesión de estudio, además de un homenaje. Entonces, bueno, pues, hay que buscar la manera más emocionante, más apasionante para transmitir el conocimiento sin necesidad de meterse en el proyecto. Miren, la primera preocupación era ¿y cómo se va a llamar el libro? Entonces, bueno, pues la primera intención que tuve, pero era muy difícil de manejar, era la idea de las matrushkas, que ustedes seguramente conocen, son estas muñequitas rusas que van una encima de otra y sacan una y sale otra y otra y otra, y al final es una muñequita así chiquitita. Y entonces me daba la idea como que así le hicieron a la economía mexicana. Pero lo deseché porque eso es impresentable. La matrushka neoliberal, van a creer que es una novela o no quieren trabajar en el tema. Entonces, bueno, finalmente me fui por el lado de la jaula, que todo el mundo piensa que es una figura que es muy poco feliz, pero fíjense que no. Que la idea de la jaula arrancó de las reformas neoliberales cuando el neoliberalismo entró en 1982. Cuando entró, el asunto es, pues, esto es lo que se puede hacer y no se puede hacer otra cosa. Y es una jaula.
y no te puedes salir de ahí. Bueno, luego con el tiempo, en realidad, hicieron la jaula y le pusieron un candado, y ese candado es el Telecán. Y luego le pusieron otro candado y es el ASPA, la Alianza para la Seguridad de la Prosperidad de América del Norte, en donde el tema de seguridad incorporó a México con Estados Unidos. Entonces, bueno, pues también podía haberle puesto como la canción La Puerta Negra y los Tres Candados. Pero pues vean la dificultad que tiene decir cómo hacemos una figura que permita entender. Alguien me señaló en algún momento que hay un equívoco porque cuando hablo de la integración de los mercados laborales, de la jaula de la integración. Digo, bueno, está muy complicado que ella hable de la subjaula. Pero, miren, en la teoría económica, en los procesos de integración, la primera fase es un área de libre comercio, luego una unión aduanera, luego un mercado común, luego una unión económica y luego una unión económica y política. Pero eso es lo que dice la teoría. En la práctica, pues todo está mezclado. ¿Cuál es la peculiaridad de esta área nuestra con Estados Unidos y Canadá? Que debería haber libre movilidad de la mano de obra y no hay. Y entonces aquí, si los trabajadores se cruzan del otro lado, al bote. Y ahorita ya logró Trump que le pongan disponer de $8,000 millones para seguir con el muro que quiere, a pesar de que tiene en contra el Congreso, a pesar de que le están repudiando y a pesar de que a lo mejor incluso le acaba o no repite el periodo siguiente. Así está. Bueno, pues entonces este problema de que no hay libre movilidad de la mano de obra era una manera de llamar la atención de una jaula dentro de la jaula. ¿Cierto? Que por cierto ni funciona, porque con muro y sin muro la población se ha ido. Hay 400,000 venezolanos o 4 millones de venezolanos fuera, según dice la propaganda de los golpistas. Bueno, nosotros sacamos durante toda la década del 2000 hasta el 2006 450,000 mexicanos promedio anual continuo. Y aquí, en lugar de decir que qué desastre humanitario es eso, Fox decía, qué maravilla, miren cómo suben las remesas. Bueno, pues, esa es la diferencia de la propaganda. Bueno, yo lo que digo es que el neoliberalismo hizo madurar a la sociedad mexicana como una sociedad plenamente mercantil, como una sociedad capitalista. Todavía no como el capitalismo maduro, pero ya muy. ¿Y cómo se caracteriza esto? Se caracteriza porque hay un predominio del capital financiero, que es la forma más elaborada del capital, y del trabajo asalariado, que es la forma más elaborada del trabajo en una sociedad mercantil. Pero fíjense el problema, por ejemplo, uno revisa las estadísticas del INEGI y resulta que el 60% de la población económicamente activa del país está en informalidad. O sea, es trabajo asalariado que creen muchos de ellos que son empresarios. Lo que ganan es un salario. Pero la representación que se hace, la que les gusta, es no, yo soy un empresario independiente. Bueno, lo saben. Pero si uno revisa eso con cuidado, pues hay en realidad hay una base que nos indica que esta sociedad depende básicamente del trabajo salarial. Bueno, cuando uno ve
esto se ha ido moviendo, digo, ¿y a dónde vamos? Pues ¿saben a dónde vamos? A integrarnos más y más y más con Estados Unidos y con Canadá. Y revisen todas las estadísticas que quieran y van a ver flujos de inversión, flujos de comercio, flujos de intercambio tecnológico, flujos de lo que quieran. Todo esto indica que estamos moviéndonos en esa dirección. Eso no, en sí no es ni bueno ni malo, nomás el asunto es decir, preguntando a dónde vamos, ¿no? Es decir, pues tenemos que saber la parte cultural, esa otra cosa de preocupación que tenía. Es decir, ¿qué ha pasado? Porque cuando nosotros vemos que Trump tiene un discurso violento contra los migrantes mexicanos, bueno, pues de origen mexicano ya son prácticamente 30 millones de gentes. Pero ¿por qué le preocupan tanto? Pues es gente trabajadora y además combativa. Y entonces dicen, no, pues eso hay que tenerlos quietos, porque si no me van a alborotar la gallera. Y por eso viene ese discurso tan agresivo. Aparte de que le da a la población una explicación, dice, de lo que le está ocurriendo, en donde el culpable es el moreno de aquel lado. No es el cambio técnico, no son las políticas de austeridad, no son las tendencias del presupuesto militar, no son nada de eso. El problema son los mexicanos, que no solo vienen ni te quitan el trabajo, ni son violadores, narcotraficantes. Vean el circo, marón y teatro con el asunto del juicio del Chapo. La frontera es peligrosísima. Oye, comadre, pero entre la frontera y Nueva York hay 2,000 y pico de kilómetros. ¿Cómo pasa la droga? No hay ejército, no hay policía, no hay FBI, no hay DEA, ¿cómo le hacen? O sea, la corrupción está de la frontera para abajo. Y luego ya que cruzan la droga, quién sabe qué maravilla ocurre. Que llegan hasta Nueva York, hasta Chicago o hasta donde quieran. Y ahí ya nadie puede explicar. O todos los policías gringos son mexicanos. Ellos dicen que no tienen corrupción. El lavado de dinero número 1 está en Estados Unidos, en la banca norteamericana. Entonces, ¿de qué se trata? Bueno, entonces, las dos clases fundamentales son estas: nos estamos moviendo hacia integrarnos a Estados Unidos, más, y hay fuerzas que están operando de los dos lados. Están operando de los dos lados. Los mexicanos del lado de Estados Unidos son un aliado importantísimo para nosotros. Les digo porque ustedes como movimientos tienen que plantear el problema de que del otro lado también hay una tendencia electoral que quiere cambios en Estados Unidos. Y porque no es que todos son trumpistas y todos son racistas y todos son xenófobos y todos son homofóbicos y todos son... No, hay un montón de cosas ahí que están cambiando. Más para ustedes que están tan cerca de la frontera, ¿verdad? Aquí el asunto es muy importante. Uno cree que la influencia nada más es de Estados Unidos sobre México, pero no. Hay corrientes subterráneas que van y también allá están haciendo su tarea. Bueno, el libro tiene, lo realicé en 4 grandes partes. Cada parte es un grupo de problemas. Son 12 capítulos y uno de conclusiones. Y pues están tratando de plantear temas que puedan ser, poner el énfasis donde está el asunto del neoliberalismo. Un amigo me decía, oye, pero en tu libro brincas de las fechas de un lado. Le digo, mira,
Si me hubiera ido cronológicamente, pues para hablar 32 años en 12 capítulos, pues imagínate cuántos párrafos hubiera podido hacer por año. No se puede. Entonces es una cosa que hay que pues ir para adelante y ir para atrás. No podemos dar como que se entiende todo. Cuando hay algo que está ocurriendo, tenemos que ir atrás, pues vamos para atrás. Cuando no, pues entonces hacemos un pedacito, recorremos, y esas son no licencias poéticas como en la literatura, sino científicas. Vamos a, en lugar de seguir una pauta estrictamente cronológica, pues hacemos saltos. Bueno, la primera parte, digo que trato de explicar qué pasa con el Estado y cómo operaron las reformas estructurales en la construcción de esta jaula. Ya oyeron a María Fernanda diciendo, pues los programas de ajuste estructural son los responsables de que se haya metido una política que compromete el petróleo mexicano. Bueno, pues sí, eso fue lo que pasó. Entonces, aquí el asunto muy rápido es ver que el neoliberalismo no es cierto, es que llegó y el mercado todo lo reorganizó. El mercado se impuso con la mano de hierro del Estado. Esa es una idea que es muy importante. No es que nos cayó del cielo y de repente, no. Es usando el Estado como se impuso. Bueno, en el neoliberalismo en general, el avance era cómo desmantelamos el estado de bienestar que se hizo en la segunda posguerra, que era lo que llaman los expertos el estado keynesiano, que era un estado que procuraba el bienestar de los trabajadores. Y entonces tenía tres componentes: educación y salud y seguridad social universal, más el seguro de desempleo. Nosotros nunca tuvimos seguro de desempleo. Y la salud no fue universal, la educación no fue universal y la seguridad social no fue universal. Nunca. Los grupos que estaban organizados, pues esos son los que contaron con esto y ya. Entonces yo aquí digo, este es un Estado social incompleto, porque de la Revolución Mexicana se dijo, hay una agenda social, hay que cumplirla, pero en realidad no se cumplió completa. Nunca tuvimos seguro de desempleo. Ahora, entonces, aquí la idea que yo manejo es que el Estado social incompleto, si le quitan lo poco que tenía de bienestar, pues acabó transformándose en un Estado oligárquico, pero no como el Estado porfiriano, que era un Estado oligárquico porque la oligarquía terrateniente era la que mantenía el poder. No, este es un poder oligárquico que se sustenta sobre el poder del capital financiero, porque esto es lo que se ha universalizado. Y entonces ahí tenemos este asunto. Bueno, aquí en este asunto de cómo se refunda el Estado oligárquico, lo que hago es una reconstrucción de lo que pasó en México, que es que además de los programas de ajuste estructural, después de los 90s, desde la segunda mitad de los 80 se empieza a segmentar el poder del Estado en los lugares que es más importante, y entonces lo primero fue darle la autonomía al Banco Central. El Banco Central ya no tiene injerencia en el presidente, tiene que ser un Estado, un Banco Central autónomo, para evitar las maniobras populistas de los políticos. Así llegó. Eso no, sí, porque si no va a ser un desastre. Bueno, entonces
Eso es lo que el primer organismo autónomo. Y luego se viene en catarata, se separa el sistema de administración tributaria, se hace un Instituto Federal de Acceso a la Información, se hace el Instituto Federal Electoral que luego se transforma en INE, se hace el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, se hace el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, el INEGI, y entonces dense cuenta de que el poder real del Estado, donde importa, se va a segmentar. Todos esos organismos, sus personajes duran 7 años. O sea, el presidente que llega y el que sigue y un poquito más. Fíjense, y está complicadísimo cambiarlos porque pasan por una terna que el presidente propone y luego la aprueba el Congreso y luego no sé qué, todo. Y cuando uno dice, pues, ¿cuándo vas a poder cambiar eso? Pues prepárate 15 años. Ese fue el último candado. Fíjense. Y es un candado extremadamente importante. A ver, les digo una cosa. Dice Andrés Manuel, una ley para de salarios. Nadie puede ganar arriba del presidente. Y dice la Suprema Corte, no. Y dice el INE, no. Y dice el IVA, no. Y dice el Instituto, no. Y dice, no. Y además todos van y se amparan en la Suprema Corte. Pues ni modo, así lo hicieron. ¿Esto quiere decir que no se puede? No, pues sí se puede, pero va a costar. No está tan fácil. Bueno, ¿qué fue con lo del Estado del Bienestar? ¿Cómo se movió en las primeras etapas del neoliberalismo el asunto de los programas asistenciales? Se focalizaron. La primera orientación del Banco Mundial era: no, ustedes meten un programa y ahí se benefician todos y hay unos que ni lo necesitan. Entonces, el que lo necesita se anota y vamos a ver si lo requiere o no lo requiere, y el que no, que lo pague. Y así empezaron. Bueno, pues resulta que así lo que acabamos haciendo es programas que dicen ellos son focalizados. Y luego Salinas, que sigue siendo muy listo, dijo: bueno, si vamos a focalizar a los pobres, pues también focalicemos a los ricos. Vamos a hacer empresas que puedan competir. Y entonces se desprendió de Teléfonos de México, en donde no había necesidad de, o mejor dicho, no se requería más que eliminar la competencia, cerrar las empresas estatales, como aquí Fundidora Monterrey. Eso fue para ampliar el mercado de las siderúrgicas privadas que estaban sobreendeudadas. Entonces, pues, necesitan más mercado, pues, quítate tú. Así fue como se cerraron. Esa historia, ustedes la conocen mejor que yo, literalmente catastrófica, porque acabamos viendo una industria de tradición histórica que había formado trabajadores calificados que acaban vendiendo tortas para sobrevivir. Y se acabó. Bueno, la segunda parte hay una discusión sobre la parte del neoliberalismo más teórica, en qué idea se funda, cómo se funda, qué es lo que pretenden, etcétera, para que se vea qué ocurre. Y mi conclusión es que normalmente se dice el socialismo fracasó como sistema cuando se cayó el muro primero en Berlín y luego se cayó la Unión Soviética. Y yo digo, pues el neoliberalismo se cayó en la crisis de 2008-2009,
pero lo reflotaron y lo siguen vendiendo como una solución. No es solución. Para los problemas de la economía mundial no es solución. La crisis de 2008 es al neoliberalismo lo que fue la crisis de la Unión Soviética al socialismo real que habíamos visto. Pero el neoliberalismo sigue viviendo. ¿Qué dice el mito neoliberal más importante? Que los mercados se ajustan solos. ¿Así? ¿Y por qué le tuvieron que inyectar decenas de miles de millones de dólares a la General Motors para reflotarla cuando estaba quebrada? El mercado, no, hombre. Y eso lo están pagando en Estados Unidos. Igual que aquí, seguimos pagando el FOBAPROA. No, eso no se ha acabado. Bueno, pues esa discusión es importante. En la tercera parte, la idea es que la crisis última, que es la más grave que hemos tenido, desde la del 29, es la de 2008-2009, y no se ha acabado. Todavía no se ha resuelto. Y bueno, pues ya llevamos 10 años. Ya llevamos 10 años, pues ¿qué falta? ¿Qué se cambia? Bueno, yo ahí le doy vuelta a la crisis global y digo, pues en realidad lo que ahora estamos viendo es que emerge una crisis civilizatoria. Porque estamos viviendo la civilización de los hidrocarburos. Todo se mueve con hidrocarburos. Petróleo, gas, carbón. Y vamos muy lentamente en un mundo alternativo. No está. Y no solo eso, sino que el cambio climático, hay un presidente tremendamente poderoso que dice que el cambio climático es una patraña. Bueno, y no solo no toma medidas, sino que está desapareciendo la institución en Estados Unidos. Bueno, este es el asunto de la gravedad. Aquí hay un recuento a estos problemas que le preocuparon a la chata de qué pasa con la integración energética. Un problema central es que hay un declive de las reservas que tenemos de petróleo muy fuerte, pero seguimos exportando petróleo crudo a Estados Unidos. Yo durante un rato usé la figura de que esa era una relación neocolonial. ¿Por qué? Exportas una materia prima y te la ofrecen procesada. Esa es la esencia del colonialismo en la primera parte y la segunda del siglo XX. Estamos con una colonia. Ahora, ¿ustedes creen que eso nomás es nuestro? No, eso hace Canadá también. Exporta su petróleo crudo y el gas a Estados Unidos, ¿no? Y bueno, pues así estamos. Bueno, este asunto parece que es realmente el problema de fondo. Y estamos en una crisis civilizatoria porque los hidrocarburos están generando una enorme cantidad de gases de efecto invernadero que están cambiando la temperatura y están generando un desastre. Tendemos a pensar que la Tierra es todo enorme, que no pasa nada, pero pues el símil es, imagínense que aquí traemos un carro, le prendemos el motor y cerramos todas las puertas. ¿Qué creen que va a pasar? Sería una manera triste de acabar la conferencia, ¿no? Sin aire. Cuando se hizo la reforma energética en 2008 con el gobierno de Felipe Calderón y que la chata hizo denuncias importantísimas en ese foro en el Senado, otro de los ponentes en ese foro, que era el premio Nobel Molina, dijo: pues a ustedes les preocupa cuándo se va a acabar el petróleo, y yo estoy más
preocupaban por cuándo se nos va a acabar el aire. Fíjense. Y ese era el marco en el que estábamos. Bueno, la crisis civilizatoria entonces es una categoría que tenemos que usar ahora, porque el compañero con el que platiqué antes de iniciar el evento me decía: todo el mundo dice que esto es antropogénico. Sí, el cambio climático está causado por la acción del hombre y en particular por el uso intensivo de los hidrocarburos, que la explicación es muy sencillo: es una condensación de energía muy poderosa que es muy fácil de mover y que es tremendamente eficiente a la hora de usarla. Entonces, claro, ¿quién se quiere salir de ahí? Todo lo demás es súper complicado, pero ni modo, pues tenemos que hacerlo porque ya vemos que esto está causando una debacle. Bueno, trato de explicar ahí lo que ocurre con Trump, cómo llega con su programa. Y la otra cosa, en ese momento estaba la discusión, todavía hay algo de eso, estaba la discusión de que Trump, lo que pasa es que está loco. Y yo discuto su gabinete, digo, pues sí, lo conozco a lo mejor, pero el gabinete no. El gabinete son maestros que tocan por nota. Todos hay 7 banqueros de Wall Street, hay 4 grandes dirigentes de las petroleras, hay de las empresas tecnológicas. ¿Cómo? Esos no están locos, esos tienen el poder. Bueno, ahora, una cosa que hay un intento de explicación: bueno, ¿por qué Trump entra diciendo que quiere echar abajo el Telecán? La primera vez que a mí me invitaron a una plática en Canadá, ¿saben por qué me invitaron? Porque unos que habían pedido una charla aquí en México dijeron: oye, qué sorpresa, nosotros discutimos ahí que el gran beneficiario de Telecán es México, y luego sale un mexicano que dice que el peor afectado con el Telecán es México. Pues tráiganlo, invítenlo a ver qué onda. Y entonces, fíjense lo que es la propaganda. De esa misma plática, a la salida, me dice un compañero, dice: oiga, no, tenemos un grupo de lucha contra la pobreza aquí en la iglesia 5 cuadras, no quisiera venir a dar una charla. ¿Por qué? Pues mire, se están organizando para irse a México porque los empleos se van a ir a México. Dije: pues más vale que se preparen, porque más bien los mexicanos van a llegarles acá y en masa. Entonces, bueno, pues así vendieron las ideas y esa era la confusión. El Telecán, todos los empleos se van a ir para México. Y luego resulta que son centenares de miles de mexicanos que se van a Estados Unidos. Hay un montón de mexicanos allá. Bueno, la parte de la crisis civilizatoria es importante porque eso es a mí lo que me plantea el problema de que tenemos que estar muy alertas de los contrapesos que hay en Estados Unidos. Esa locura de Donald Trump contra el cambio climático, no crean que todo el mundo dice: ay, pues ya no se puede hacer nada de ya. En Estados Unidos hay un movimiento muy importante de lucha con el cambio climático a nivel de la ciudad. Si la gente se está ahogando en las ciudades, dice: oye, pues a ver, vamos a meter orden. Pongamos un transporte distinto, pongamos reglas, que pasen una verificación vehicular, que se vea que emitan la menor cantidad de contaminantes. Ese es el asunto. Y entonces, ese movimiento se hizo en ciudades, a pesar que el gobierno federal iba en otro canal.
Entonces, decir, ¿se puede o no se puede hacer? Pues claro, se puede. Y entonces, bueno, no es la influencia que uno quisiera, pero ahí está. Bueno, esa es una preocupación. La otra preocupación sobre el cambio, aparte del cambio climático, es que en la experiencia de integración, pues llamar la atención sobre que tal vez el proceso más avanzado de integración entre México y Estados Unidos es la integración de los mercados laborales. Pero ¿de qué lado dicen que no? ¿Sí? Que no, pues vamos a ver. Y revisen el mapa de la migración mexicana. Y antes íbamos de 5 estados de México a 2 o 3 estados de Estados Unidos, básicamente Arizona, Nuevo México y Texas, California, Arizona, Nuevo México y Texas, 4, y los que salían de acá era de 5, Jalisco, Guanajuato, Michoacán, Zacatecas, no sé. Bueno, pues ahora sale de todos lados y va a todos lados. Bueno, ahora estrictamente no, porque se ha vuelto más complicado, más riesgoso, pero sí cambió la migración, que era de ida y vuelta, iban y trabajaban y se venían, y ahora llegan, se pasan y allá se quedan. ¿Por qué? Porque si te vienen ya tienes chance de ir y venir. Bueno, esta cosa de la integración de los mercados laborales hay que discutirla a la luz del nivel de desempleo. Ustedes no saben el trauma que me dio llegar un día a un seminario que me habían invitado en Nueva York y veo el New York Times y salen las estadísticas de desempleo, México, Estados Unidos, Canadá, y México tenía la cifra más baja de desempleo. ¿Qué es esto? ¿No? ¿Dónde? Bueno, pues es que aquí lo contamos mal. Pero tenemos el problema número 1 de la economía mexicana es el desempleo. Y la versión oficial, sobre todo del Banco Central, es la economía mexicana no tiene problemas. No, pues lleve otra medallita, póngase. Es un desastre. Pero si vamos a ver lo que pasa, pues una parte del desempleo es estructural, entre otras cosas por los programas de ajuste y por la operación de cambio técnico, que se ha hecho sin ningún control. Sin ningún control. Todo eso se puede regular. Todo eso se puede acotar para que el asunto no sea tan devastador. Bueno, entonces lo que digo es que la integración de los mercados laborales lo que ha provocado es la devastación del trabajo salarial. ¿Cómo se refleja esto? Bueno, pues miren ustedes, Peña Nieto dijo que era el presidente del empleo y yo le puse apellido del empleo precario. Es decir, un empleo que no tiene prestaciones, que no tiene estabilidad, que no tiene seguridad social y que tiene bajos salarios. Y con las estadísticas de INEGI se puede ver que hoy 2/3 partes de la fuerza laboral mexicana ganan menos de 3 salarios mínimos. Esos son, sáquenme la cuenta. Y teníamos empleos de más de 5 hasta 10 salarios mínimos, y esos son los que hemos estado perdiendo. Pero estos los incorporaron formalmente al Seguro Social. Entonces dijeron, no, son empleos formales, no. Y entonces tenemos una problemática brutal. Y al mismo tiempo tenemos otro problema que es muy importante, que es que el peso del pago de los intereses dentro del gasto público es enorme. Este año prácticamente vamos a pagar
de intereses al capital financiero, pues más que todo el presupuesto de educación y de salud junto. Pero no puede ser, no debe ser. Y entonces decimos, bueno, pues así es como estamos. Ese problema es que ahí estamos. Bueno, cuando escribí el libro, que fue de 2017 2018, se llevó un rato largo en la elaboración, yo había concluido que teníamos tres salidas frente a la crisis: una militarista, una progresista y la que a mí me gusta, que es la ecosocialista. Afortunadamente, la salida fue la progresista. Pero la militarista está en la puerta, no han dejado de presionar, y yo no voy a decir aquí adentro del país quiénes son partidarios de eso, pero desde fuera es el gobierno de Estados Unidos el que quiere militarizar la vida nacional. Bueno, y están peleando por todos lados a esto. Entonces lo que necesitamos es, pues, estar muy claros de que el asunto de las salidas, esto que ocurrió en el proceso electoral, fue un giro muy importante, pero todavía no concluye. Entonces tenemos que tener mucha atención sobre lo que pasa en el país, qué es lo que está ocurriendo, para dónde vamos y demás. Bueno, el asunto de la salida ecosocialista, yo lo pienso como una salida de largo aliento, porque creo que los problemas de fondo del neoliberalismo no se van a resolver cambiando nada más la política económica. Pero noten, el movimiento socialista hoy es profundamente débil, no porque no haya condiciones objetivas, sino porque las objetivas no están. Yo digo, bueno, pero eso a mí en lo personal no me lleva a bajar la bandera, nomás digo, estoy claro de que esto no va a pasar de la noche a la mañana. Entonces seguimos planteando un escenario extremadamente peligroso, y hoy la situación requiere que las fuerzas democráticas consoliden todos los espacios y que las instituciones funcionen. Ese es el problema. Tenemos instituciones, pues sí, pero no funcionan. Y eso pues, es casi como no tenerlas, con el agravante de que salen muy caras. Entonces, pues, ¿para qué queremos eso? De modo que tenemos encima un nuevo Telecán, ¿verdad? Ese Telecán que hicimos un ensayo viendo los problemas en el sector de energía y la problemática del cambio climático con unos colegas de Estados Unidos y Canadá, y allá hay un problema, una preocupación. Aquí tenemos encima el problema de si hay que generalizar el fracking o no en el sector de energía. Y bueno, el fracking tiene unos costos ambientales brutales. Ese es el problema. Entonces, bueno, y aquí los tienen ustedes pegados, y probablemente aquí en la zona de Nuevo León también vayan a salir con que hay recursos de gasíferos y que hay que entrar por ese lado. Yo digo que hay que estudiar el problema a fondo, hay que plantear la preocupación sobre el cambio climático y ver a dónde vamos como país y como movimiento social. Se ha dado un paso muy importante, pero hay muchísimo que hacer. Y bueno, la idea es estudiemos la realidad mexicana, veamos dónde estamos, qué es lo que podemos hacer, y asumir que no se puede pretender que una sola fuerza va a cambiar el país. Hay que hacer alianzas con la gente que esté luchando por un cambio positivo y que nos lleve a una situación de mejoría general.
De modo que esto es lo que pueden encontrar en el libro. Les doy las gracias por haber aguantado la andanada y espero que les sirva la plática y si eventualmente la lectura del libro. Gracias.